Alice se limpió las manos mojadas en el delantal y miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Tamas tenía que volver de la obra dentro de media hora y la cena debía estar lista. La mujer de 40 años se apartó con cansancio un mechón de pelo oscuro de la frente y volvió a cortar verduras para la ensalada. 16 años de matrimonio habían pasado desapercibidos. Su vida consistía en rutinas sencillas: el trabajo de Tamas en una obra, las tareas domésticas de Alisa y la crianza de su hijo. Mate, su hijo, ya tenía 12 años y cada vez se parecía más a su padre, los mismos ojos oscuros, la misma mirada obstinada. «Mamá, papá ha prometido ayudarme hoy con mi proyecto de ciencias». Miró Mate a la cocina con el libro de texto en las manos. «Por supuesto, cariño. En cuanto llegue del trabajo y cene», sonrió Alicia, tratando de ocultar el cansancio en su voz. Últimamente, Tamas rara vez ayudaba a su hijo con los deberes. Siempre tenía una excusa: cansancio, dolor de cabeza, horas extra en el trabajo. Alisa trató de entenderlo, atribuyéndolo a un periodo difícil. La construcción es un trabajo duro, sobre todo ahora, cuando la economía es inestable y hay que hacer turnos extra. El teléfono de Alisa vibró, alertándola de un nuevo mensaje. «Llegaré tarde. No esperes la cena. Té». Los mensajes cortos y secos se han convertido en la norma. «Mamá, papá va a llegar tarde al trabajo. Cenaremos sin él». ¿Otra vez? El niño no ocultó su decepción. «Es la tercera vez esta semana». «Tiene mucho trabajo, hijo. Hace lo que puede por nosotros». Alice puso la mesa tratando de no mostrar su propia tristeza. Ella y Mate cenaron juntos, hablando de la escuela. Su hijo hablaba de un nuevo proyecto y de una competición de fútbol, y Alice asentía y sonreía, aunque su mente vagaba muy lejos. Después de cenar, ayudó a Mate con su proyecto y luego lo acostó. La casa estaba en silencio, algo que últimamente le resultaba cada vez más familiar. Alice se sentó en el sillón del salón con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Tamas y ella solían pasar las tardes así, hablando, viendo películas, disfrutando de la compañía del otro. Ahora ni siquiera sabía cuándo iba a volver. La puerta se abrió casi a las 11:30. Tamas entró, cerrando la puerta con cuidado, como si esperara que nadie lo oyera. «¿Sigues despierta?», dijo, fijándose en Alice en la silla. «Te estaba esperando». Intentó sonreír. «Hay cena en el fuego, si tienes hambre». «Ya he comido con los chicos después del trabajo». Colgó la chaqueta y se dirigió al baño. «Mate quería que le ayudaras con un proyecto». «Es tarde, debería estar dormido. Le ayudaré mañana». «Ya está dormido», respondió Alice en voz baja. Tamas asintió, sin parecer ni agradecido ni culpable. «Bien, voy a darme una ducha». Más tarde, cuando ya estaban en la cama, Alice intentó hablar con él. «Tamas, ya casi no te vemos. Mate está triste». «¿Qué puedo hacer, Alice?», suspiró cansado. «El teléfono siempre está sonando. El jefe siempre está exigiendo algo». «Entiendo, pero hablemos mañana, ¿vale? Estoy muy cansada». Le dio la espalda y se durmió en pocos minutos. Alisa permaneció largo rato con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad. Algo había cambiado entre ellos, y ella no sabía cómo arreglarlo. El día siguiente fue casi una copia exacta del anterior. Por la tarde, decidió comprobar su cuenta bancaria conjunta. Ella y Tamas llevaban años ahorrando pequeñas cantidades, para la educación de Mate, para enfermedades, para gastos imprevistos. Nada lujoso, pero suficiente para sentirse seguros. Cuando se conectó a la banca electrónica, el corazón le dio un vuelco. Una cantidad considerable, casi una cuarta parte de sus ahorros, había desaparecido de su cuenta. Comprobó el historial de transacciones. El dinero se había retirado hacía 3 días. Alice miró confusa la pantalla. Tamas nunca sacaba grandes sumas de dinero sin hablarlo con ella. Eran ahorros comunes, fruto de años de frugalidad y planificación.
Marcó el número de Tamas, pero él no contestó. Al quinto timbrazo descolgó. ¿Qué pasa, Alice? Tamas, ha desaparecido dinero de nuestra cuenta. ¿Sabes algo al respecto? La pausa duró unos segundos. Ah, eso. Sí, lo cogí. Se lo presté a Brian, que tiene problemas. Me lo devolverá el mes que viene. Brian trabajaba con Tamas en una obra. Eran amigos, pero no tanto como para pedir prestado tanto dinero. ¿Y no pensaste en consultarme primero? Son los ahorros de nuestra vida, Tamas. Mira, estoy muy ocupado ahora. Hablaremos esta noche, ¿vale? Colgó sin esperar a que ella contestara. Alice se quedó sentada, sosteniendo el teléfono entre sus manos temblorosas. Algo iba mal. Tamas siempre hablaba de asuntos económicos con ella. Era una regla no escrita. Hacia la hora de comer, Alice fue al supermercado a hacer la compra. En el aparcamiento se encontró con su vecina, Margaret, que vivía al otro lado de la calle. Alice, querida, ¿cómo estás? Margaret, una mujer de unos 60 años, siempre sabía todo lo que pasaba en su barrio. Bien, gracias. ¿Y tú? No está mal para mi edad. Margaret la miró detenidamente. Pareces cansada. ¿Va todo bien? Es que no he dormido bien. Alice intentó sonreír. He estado ocupada. ¿Tamas te está ayudando? Está trabajando mucho estos días. Margaret asintió. Sí, he visto su coche fuera de la obra unas cuantas veces cuando he pasado por allí. Ha estado trabajando hasta tarde. Tienen un gran proyecto en marcha. Alice no sabía por qué sentía la necesidad de justificar a su marido. Es duro cuando los hombres trabajan tanto, dijo Margaret con simpatía. Cuídate, querida. Alice le dio las gracias y se despidió, sintiéndose extrañamente aliviada de que la conversación no hubiera ido en una dirección no deseada. No estaba dispuesta a hablar de sus problemas con su vecina. Por la noche, Tamas volvió tarde otra vez. Mate ya dormía, y Alice la esperaba en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té. «Aún estás despierto», dijo quitándose la chaqueta. «Tenemos que hablar, Tamas». «Estoy cansado, Alice. Hablemos mañana. No, hoy. Siéntate, por favor». Él se sentó a regañadientes frente a ella. «¿Qué es tan importante que no puede esperar a mañana?» «Cogiste dinero de nuestra cuenta, sin mi conocimiento. Hemos hablado de esto. Se lo presté a Brian. ¿Por qué una suma tan grande? ¿Y por qué no lo hablaste antes conmigo?» Tamas se frotó los ojos. Era una emergencia. Su hija tenía un problema médico y había que operarla. ¿Y vino a pedirte tanto dinero? No tiene a nadie que le ayude. Su mujer ya no está. Sus padres son ancianos. No podía decir que no. Pero podríamos haberlo discutido juntos. Era un asunto urgente, Alice. No había tiempo para largas conversaciones. Alice miró a su marido, tratando de ver si decía la verdad. Tamas parecía cansado, pero había algo en sus ojos que ella no podía descifrar. «Últimamente estás diferente», dijo en voz baja. «Siempre en el trabajo, casi sin hablarnos, siempre mirando el teléfono. Dios mío, Alice». Tamas se levantó bruscamente. «¿Estás preparando un interrogatorio? Trabajo todo el día para mantener a esta familia y me acusas de algo». «No te estoy acusando», se levantó ella también. «Solo quiero entender qué está pasando». «No está pasando nada», alzó la voz. «Solo intento mantenernos a flote». «¿Papá?» La voz somnolienta de Mate llegó desde la puerta de la cocina. «¿Por qué gritas?» Tamas cambió inmediatamente de tono. «No pasa nada, hijo. Es solo una conversación de adultos. Vuelve a la cama». Después de que Mate se fuera, Alice habló en voz baja. «No quiero pelear, Tamas. Solo quiero que las cosas sean como antes entre nosotros». Tamas suspiró. «Estás creando problemas de la nada. Solo estoy cansada. Déjame un poco de espacio, ¿vale?» Salió de la cocina, dejando a Alice sola. Ella le oyó entrar en el cuarto de baño y luego en el dormitorio. Esa noche durmieron en extremos opuestos de la cama, sin tocarse. A la mañana siguiente, Tamas se fue antes de que Alice y Mate se despertaran.
Dejó una nota en la mesa de la cocina. Turno temprano. Volveré por la tarde. Alice suspiró al mirar la breve nota. Antes siempre desayunaban juntos, pero ahora ni siquiera se veían por las mañanas. Después de llevar a Mayte al colegio, volvió a casa y se puso a limpiar. En el dormitorio, mientras recogía ropa para la lavandería, encontró un recibo que se había caído del bolsillo del pantalón de Tamas. Era de un restaurante del que Alice nunca había oído hablar. El importe era considerable. No se trataba de la comida de un obrero de la construcción. Se quedó mirando el papel durante un buen rato, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. Tamas había dicho que comía en una cantina barata cerca de la obra o que se llevaba la comida que ella cocinaba. Siempre había sido frugal, preocupado por cada céntimo. Ahora todo había cambiado. Restaurantes caros, reintegros sin previo aviso, retrasos constantes en el trabajo. Alisa volvió a guardarse el cheque en el bolsillo del pantalón. No quería creer lo peor. Tal vez había algún tipo de reunión de trabajo con algún cliente o jefe. Tal vez les estaba preparando una sorpresa. Su aniversario de boda era dentro de unos meses. Pero las dudas sembradas en las últimas semanas empezaban a germinar. Se dio cuenta de que Tamas cuidaba más su aspecto. Se compró una colonia nueva, se afeitaba más a menudo, incluso se compró algunas camisas nuevas, aunque siempre había sido indiferente a la ropa. Cuando estaba limpiando el cuarto de baño, se dio cuenta de que el frasco de colonia estaba casi vacío, a pesar de que él lo había comprado hacía solo 2 semanas. Tamas nunca había sido derrochador con su perfume. Alice pasó todo el día haciendo mecánicamente las tareas domésticas, con pensamientos ansiosos revoloteando en su cabeza. Por la noche, cocinó el plato favorito de Tamas, ternera guisada con verduras. Tal vez esto ayudaría a establecer contacto entre ellos. Pero Tamas envió otro mensaje sobre el retraso. Acostó a Mate y esperó a su marido hasta bien entrada la noche. Volvió casi a medianoche, entrando tranquilamente en la casa. ¿Todavía despierta?, preguntó, al ver a Alicia en el sillón. Hay cena en el fuego. Gracias, pero no tengo hambre. Tamas, apenas hablamos. ¿Qué te pasa? Se frotó la cara con cansancio. No pasa nada, Alice. Solo mucho trabajo, estrés, cansancio. Has cambiado, insistió ella. Te estás alejando de nosotros. No recuerdo la última vez que pasamos tiempo juntos como una familia. ¿Qué quieres de mí? Sonaba irritado. Trabajo de la mañana a la noche para asegurarme de que tú y Mate tengáis todo lo que necesitáis. No puedo entretenerte. No te pido entretenimiento, Tamas. Te pido un poco de atención y respeto. Te pido que seas parte de esta familia, no solo un extraño que duerme aquí a veces. Tamas respiró hondo, como si intentara calmarse. Escucha, es un periodo difícil temporal. Tenemos un gran proyecto y mi trabajo depende de ello. Solo te pido un poco de paciencia. Alisa quiso creerle. Quería creer que todo se debía realmente al trabajo, al estrés y al cansancio. Vale, dijo finalmente, lo entiendo. Pero prométeme que intentarás pasar más tiempo con Mate. Te echa de menos. Este domingo podríamos salir juntos, quizá al parque o al cine. Eso sería estupendo. Alice se fue a la cama con una pequeña esperanza de que tal vez las cosas mejoraran, que el extraño comportamiento de Tamas se debiera realmente a dificultades temporales en el trabajo, que su familia superaría este período difícil. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó, Tamas ya no estaba allí. Se había vuelto a marchar temprano, dejando solo una breve nota. Y la esperanza que había brillado la noche anterior parecía ahora tan fría como el espacio vacío en la cama junto a ella. Alisa estaba sentada frente al monitor de su ordenador, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Habían desaparecido otros 30.000 de su cuenta familiar, casi la mitad de lo que quedaba tras la primera retirada. Comprobó la fecha. Ayer, cuando Tamas había dicho que trabajaba hasta tarde por problemas con los cimientos de la nueva casa. Le temblaron las manos al marcar el número de su marido. Un tono, 2.
3. Él no contestó. Alice respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Quizá hubiera alguna explicación lógica. Tal vez fuera un error del banco. El teléfono sonó 20 minutos después, mientras ella preparaba la comida. ¿Has llamado? La voz de Tamas sonaba tensa. ¿Pasa algo? Han desaparecido otros 30.000 de nuestra cuenta. Alice intentó sonar tranquila. ¿Sabes algo al respecto? Se hizo el silencio durante unos segundos. Sí, cogí el dinero. Escucha, no quería molestarte. ¿Molestarte? No pudo evitar la amargura en su voz. Tamas, son los ahorros de toda nuestra vida. Lo sé, sonó irritado, pero Brian tiene un problema muy gordo. Su hija necesita otra operación. ¿Y acudió a ti otra vez? ¿Por qué no pidió un préstamo al banco? Ya tiene un préstamo, el banco no se lo dará más. Mira, no puedo hablar ahora. El jefe está mirando. Te prometo que hablaremos por la tarde. La llamada terminó, dejando a Alisa con una sensación de pesadez en el pecho. No podía concentrarse en preparar la comida. Sus pensamientos volvían una y otra vez al dinero, al extraño comportamiento de Tamas, a todas las pequeñas cosas que había notado últimamente pero que intentaba ignorar. Por la tarde llamó al hospital donde trabajaba su amiga Victoria. Vicky, siento preguntarte esto, pero ¿sabes algo de la hija de Brian Wilson? ¿Brian Wilson? Victoria se sorprendió. No tiene una hija, Alice, solo un hijo, Kevin. Tiene 17 años, creo. ¿Por qué lo preguntas? Alice sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Solo era una confusión. Gracias. Colgó el teléfono, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Tamas mentía. Todo lo que había dicho sobre la hija enferma de Brian era mentira. ¿Y dónde había ido a parar su dinero? El viernes, Alice dejó a Mate en el colegio y decidió pasar por la obra donde trabajaba Tamas. Tal vez lo viera, hablara con él cara a cara y entendiera lo que estaba pasando. La obra estaba rodeada por una valla alta, pero podía ver a los obreros a través de los huecos. Alice aparcó cerca y pasaron casi 40 minutos hasta que vio a Tamas. Estaba hablando con un hombre trajeado, probablemente el director del proyecto. Alisa quiso salir del coche y acercarse a ellos, pero algo la detuvo. Vio que Tamas le daba un sobre al hombre. Él lo miró, asintió y se lo metió rápidamente en el bolsillo interior de la chaqueta. Se dieron la mano y se separaron. ¿Qué era? ¿Un soborno? Pero, ¿por qué iba Tamas a sobornar a su jefe? Es un simple constructor, no un contratista, a menos que esté ocultando rastros de algo. Alice volvió a casa con aún más ansiedad. Intentó llamar a Tamas, pero no volvió a contestar. Por la noche, cuando se suponía que debían estar juntos en casa, él envió un mensaje. Trabajo urgente. No esperes a cenar. Esta fue la gota que colmó el vaso. Alice acostó a Mate y se sentó ante el ordenador. Tenía que comprobar si había nuevos agujeros en su cuenta. Afortunadamente, no había más retiros, pero ahora no podía confiar en su marido. Se suponía que el sábado era un día familiar. Siempre era así. Desayunaban juntos, salían con mate o se quedaban en casa jugando a juegos de mesa o viendo películas. Pero ese sábado, Tamas se levantó temprano, desayunó rápido y anunció que tenía que ir a una obra. ¿Un sábado? Alice no ocultó su decepción. Le prometiste a Mate que irías al partido de fútbol. No puedo, es una emergencia. Tamas evitó su mirada. Explícale que su padre tiene que trabajar. Pero, Dios, Alice, levantó la voz. No puedo decir que no, es trabajo. Mate apareció en la cocina, al oír las voces levantadas. Papá, teníamos que ir al partido de fútbol. Tamas cambió el tono, sonrió a su hijo. Lo siento, campeón. Tengo un asunto urgente en el trabajo. Iremos la semana que viene, te lo prometo. Cuando Tamas se fue, Mate se volvió hacia su madre. Siempre dice eso, pero nunca vamos. Alice abrazó a su hijo. Es que ahora está muy ocupado. ¿Sabes qué?
Vamos al partido contigo. Podemos animar juntos, ¿no? Pero el humor de Mate no era nada bueno. Echaba de menos a su padre y nada podía compensarlo. Alice sintió que la ira crecía en su interior. Tamas no solo había traicionado su confianza con sus mentiras, sino que había herido a su hijo con su indiferencia. Después del partido de fútbol, Alice y Mate fueron a un café del centro de la ciudad. El chico estaba entusiasmado con el partido, a pesar de que su equipo había perdido. Le contó los momentos más interesantes y Alice sonrió, contenta de poder animarle un poco. ¿Alice? Una voz de mujer la hizo volverse. Era Rosalie, una antigua compañera de clase a la que veía de vez en cuando por la ciudad. ¡Qué alegría verte! Alice abrazó a su amiga. Ha pasado mucho tiempo, probablemente 2 años. Rosalie sonrió. Y este es Mate. Vaya, ha crecido tanto. Hablaron durante unos minutos, y luego Mate pidió permiso para ir a la máquina tragaperras que había en la esquina del café. Es igualito a Tamas, dijo Rosalie mientras se iba. Por cierto, ¿cómo está Tamas? ¿Le va bien? Algo en el tono de Rosalie hizo recelar a Alice. Sí, todo va bien. Está trabajando mucho. ¿Por qué lo preguntas? Rosalie se puso seria de repente. No sé si debo decir esto. ¿Qué? Alice sintió que el corazón se le aceleraba. Vi a Tamas la semana pasada, aquí en la ciudad. Sí, a menudo está fuera por negocios. No estaba solo, Alice. Rosalie parecía confusa. Con una mujer joven, una rubia. Parecían muy cercanos. Pensé que tal vez era un pariente, pero... ¿Pero qué? La voz de Alice sonaba extraña. Justo en la calle, cerca del restaurante León de Oro. No quería decírtelo, pero cuando te vi hoy, pensé que debías saberlo. Alice se quedó helada. Todas las sospechas, todas las angustias de las últimas semanas de repente formaron una imagen clara. Su marido la engañaba. Todas esas devoluciones tardías, trabajar los fines de semana, retirar dinero, todo era mentira. Gracias por decírmelo, dijo finalmente, intentando no mostrar sus emociones. Tenía una corazonada. Lo siento mucho, Alice. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, está bien. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Especialmente no delante de Matt. Cuando ella y su hijo volvieron a casa, Tamas todavía no estaba. Alice sintió que todo hervía en su interior. Rabia, dolor, humillación. Fue al dormitorio y miró durante mucho tiempo la cama que compartían, las fotos de la pared, todos esos símbolos de una vida que resultó estar construida sobre arena. Tamas no volvió hasta la noche. Estaba de buen humor. Incluso le trajo a Mate un nuevo juego de ordenador para compensar el fútbol que se había perdido. El chico estaba encantado, olvidó al instante su insulto y corrió a su habitación para instalar el juego. Veo que estás de buen humor, dijo Alice con frialdad cuando se quedaron solos en la cocina. Sí, fue un día productivo. Tamas abrió la nevera buscando algo de comer. ¿Fuisteis Mate y tú al partido de fútbol? Sí, fuimos. Alice le miró a la espalda, sintiendo cómo su enfado se transformaba en algo frío y decidido. Tamas se quedó helado un momento, pero se recuperó rápidamente. «Rosalie, tu compañera de clase, ¿cómo está? Me ha contado cosas interesantes». «¿De verdad?». Se volvió por fin, sosteniendo una botella de cerveza. «¿Cómo qué?». «Sobre cómo te vio con una chica rubia en el León de Oro». Alice lo miró directamente a los ojos. «Os estabais besando, Tamas». Apartó la mirada y abrió su cerveza. Rosalie se equivocó. «No me mientas». Alice alzó la voz, pero entonces pensó en Mate. «Lo sé todo, Tamas. La desaparición del dinero, los constantes retrasos en el trabajo, las excusas. Me estás engañando, ¿verdad?». Tamas dejó la cerveza sobre la mesa y suspiró. «No es tan sencillo, Alice». «Oh, es muy sencillo. Te estás viendo con otra mujer y me mientes al respecto». «Baja la voz, Mate te oirá».
La miró Tamas irritado. Sucedió por accidente, no lo planeé. ¿Por accidente? Se mofó Alice con amargura. Accidentalmente mentiste sobre la hija de Brian, que no existe. Tamas parecía sorprendido. ¿Lo has comprobado? Claro que lo he comprobado. ¿Qué te has creído? ¿Que me quedaría de brazos cruzados y dejaría que destruyeras nuestra familia? De repente se puso agresivo. ¿Por qué? Todavía tenemos una familia. Siempre estás en casa. Solo te importa Mate. Te has olvidado de ti mismo y de mí. ¿Sabes cuándo hicimos el amor por última vez? Hace 2 meses. Lorraine me entiende, me aprecia como hombre, no solo como fuente de dinero. ¿De eso se trata? Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿No soy lo bastante bueno para ti? Te he dedicado 16 años de mi vida, he dado a luz a un hijo, he dirigido un hogar, ¿y no es suficiente? No eres tú, Alice. Tamas bajó la voz. Simplemente ya no siento lo mismo, y por eso has decidido llevarte nuestro dinero. Intentó controlar el temblor de su voz. ¿A dónde ha ido a parar, Tamas? ¿A tu Lorraine? Él no contestó, pero sus ojos lo decían todo. Alice sacudió la cabeza. Dios, he estado tan ciega. Todos estos años creí que estábamos construyendo algo juntos. Podemos solucionarlo, dijo de pronto Tamas. Hablaré con Lorraine, lo detendré. ¿Detenerlo porque te han pillado? Alice sonrió con amargura. ¿Y si Rosalie no te hubiera visto, habrías continuado? Tamas permaneció en silencio, y esa fue la mejor respuesta. Quiero que te vayas, dijo Alice en voz baja, al menos por esta noche. No puedo verte ahora. ¿A dónde iré? Con mi Lorraine. Se volvió para que él no viera sus lágrimas. Ella te necesita a ti, no a mí. Tamas intentó decir algo, pero cambió de opinión. Cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Te llamaré mañana. Hablaremos cuando te hayas calmado. Cuando la puerta se cerró, Alisa se hundió en una silla y por fin se permitió llorar. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba que era fiable y real, era mentira. Alisa no durmió en toda la noche. Repasó mentalmente cada momento, cada pequeña cosa que debería haberla alertado antes. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de que su marido se estaba alejando, enamorándose de otra mujer? Por la mañana, tomó una decisión. Después de dejar a Mate en casa de un amigo con el que debía pasar la tarde del domingo, Alice fue al banco. Sabía que Tamas podría intentar sacar dinero de nuevo, tal vez para empezar una nueva vida con su amante. «Buenas tardes», le dijo al cajero. «Me gustaría sacar dinero de nuestra cuenta familiar». El hombre asintió y le pidió el carné de identidad. Al cabo de unos minutos levantó la vista de su ordenador. «Señora Kovacs, ¿quiere retirar toda la cantidad?» «Sí, todo lo que queda. Son 42.800. ¿Está segura?» «Por supuesto». Alice mantuvo la calma, aunque el corazón le latía como loco. Recibió el dinero y le pidió que dejara solo 500 en la cuenta, lo suficiente para que Tamas no se diera cuenta inmediatamente de que algo iba mal si comprobaba el saldo. De vuelta en casa, Alice pensó en su siguiente paso. Escondió el dinero en un lugar seguro, una vieja caja de zapatos en el desván, donde Tamas nunca miraría. No era la opción más segura, pero era una solución temporal. Tenía que protegerse a sí misma y a Mate de lo que se avecinaba. Si Tamas realmente quería irse con su Lorena, si pensaba llevarse los ahorros de toda su vida, no podría hacerlo. El teléfono sonó mientras guardaba las pequeñas pertenencias de Tamas, afeitadora, peine, colonia, en una caja. «Alice». Tamas sonaba cansado. «Tenemos que hablar». «No creo que tengamos nada que hablar», respondió ella con frialdad. «Quédate en casa, ¿vale?» «También sigue siendo mi casa». Llegó una hora más tarde. Parecía falto de sueño, sin afeitar. Se sentó en la cocina con las manos en la cabeza. «He metido la pata, lo sé». Alice se quedó callada, esperando a que continuara. «Lorraine, fue un error.
Creía que estaba enamorado, pero en realidad la miró. Tú y Mate sois mi verdadera familia. No quiero perderos. ¿Y el dinero? Preguntó Alice en voz baja. ¿De verdad se lo prestaste a Brian? Thomas bajó la mirada. No, quería dárselo a Lorraine, y un reloj nuevo para mí. Salíamos a restaurantes, le compraba joyas. Fui un tonto. ¿Cuánto duró aquello? 3 meses. Tal vez un poco más. Alisa asintió. ¿Y ahora qué? Rompí con ella. Le dije que quería mantener unida a la familia. ¿Y te dejó marchar? Thomas dudó. No exactamente. Estaba muy enfadada. Amenazó con contártelo todo. Alguien ya me lo ha contado, dijo Alice secamente. Pero realmente quiero hacer las cosas bien, Alice. Dame una oportunidad. Miró al hombre que creía conocer tan bien como a sí misma. Ahora le parecía un extraño, un desconocido. Y sin embargo, 16 años juntos, su hijo... No sé, Thomas. Me engañaste, me mentiste, gastaste nuestros ahorros en una amante. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Te demostraré que he cambiado. Pasaré más tiempo contigo, ayudaré a Mate, te lo devolveré. Haré turnos extra, trabajaré los fines de semana. ¿Has estado trabajando los fines de semana? Alice sonrió amargamente. Esta vez de verdad, te lo juro. Se acercó a ella, intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Necesito tiempo para pensarlo. Él asintió. Por supuesto, lo comprendo. Quizá podría quedarme en casa de Brian unos días, y luego volveré y trataremos de arreglar las cosas. Alice aceptó. Thomas recogió las pocas cosas que necesitaba y se marchó, prometiendo llamar y pedir permiso para ir a ver a Mate. Cuando la puerta se cerró tras él, Alice se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en muchos días, podía respirar libremente sin sentir el peso de las mentiras y las sospechas. Sabía la verdad, por amarga que fuera, y se quedó con su dinero, dándose a sí misma y a Mate cierta seguridad. Las dudas que la habían perseguido en las últimas semanas se confirmaron, pero en lugar de derrumbarse, Alice sintió una nueva fuerza y determinación. Viniera lo que viniera, estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta. Alice se despertó con el sonido de un mensaje en su teléfono. El sol ya se alzaba sobre el horizonte, iluminando la habitación con la suave luz de la mañana. Buscó su teléfono en la mesilla de noche. El día anterior había dejado una pesada huella en su alma. Thomas se había marchado prometiendo llamarla para ayudarla a resolver sus problemas. Miró la pantalla, esperando ver un mensaje de Thomas sobre cómo se estaba adaptando a Brian. En lugar de eso, un breve mensaje de texto le encogió el corazón. Me voy a vivir con mi madre. Me llevo a Mate conmigo. También me llevo el dinero. Buena suerte. Alisa leyó el mensaje varias veces, sin dar crédito a lo que veía. De repente, se dio cuenta de todo. Saltó de la cama y corrió a la habitación de Mate. ¿Mate? Llamó a la puerta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Se hizo el silencio. Alice abrió la puerta y se quedó inmóvil. La cama estaba vacía, pulcramente hecha. El armario estaba abierto, y en el suelo había un par de calcetines, como si hubieran hecho la maleta deprisa. ¡Matt! Corrió por toda la casa mirando en todas las habitaciones, pero su hijo no aparecía por ninguna parte. Sobre la mesa de la cocina vio su taza de cacao favorita, de la que quedaba media taza. Siempre tomaba chocolate caliente por las mañanas. Los pensamientos se agolparon en la mente de Alisa. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había conseguido Thomas llevarse a Mate? Anoche había besado a su hijo antes de acostarse, y hoy Alisa miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. ¿Había llegado Thomas al amanecer mientras ella aún dormía? Cogió el teléfono y marcó el número de su marido. La llamada está fuera de cobertura, respondió una voz mecánica. Alice volvió a intentarlo, y luego otra vez, pero el resultado fue el mismo. ¡Maldita sea! Dio un puñetazo en la mesa,
sintiendo cómo aumentaba su pánico. Su última esperanza era llamar a Irma, la madre de Tamas. Nunca habían estado muy unidas. Irma no creía que Alice fuera una buena esposa para su hijo y siempre le encontraba defectos. Pero eso no importaba ahora. Con dedos temblorosos, Alisa marcó el número de su suegra. Un timbrazo, 2, 3. ¿Hola? La fría voz de Irma sonaba aún más enajenada que de costumbre. Irma, soy Alice. ¿Está Tamas? ¿Y Mate? Por favor, necesito hablar con mi hijo. Hubo una pausa de unos segundos. Sí, Tamas ha vuelto a casa, respondió Irma con la voz llena de satisfacción. Es mejor para todos. ¿Qué quieres decir con volver a casa? Alice sintió que su rabia se mezclaba con el miedo. Su hogar está aquí, conmigo y con Mate. Ha decidido volver con su familia, la cortó Irma. Déjame hablar con Mate. Alice casi gritó, «¡Es mi hijo!». Tamas no tenía derecho a llevárselo. Mate está dormido. La voz de Irma se volvió aún más fría. No vuelvas a llamar. La conexión se cortó. Alice se hundió indefensa en una silla, sosteniendo el teléfono entre sus manos temblorosas. Todo sucedía como en un mal sueño. Ayer mismo Tamas se había disculpado, había prometido arreglarlo todo, y hoy había secuestrado a su hijo y desaparecido. Intentó llamar de nuevo, pero Irma no contestaba. Alice marcó el número de Tamas, que seguía fuera de cobertura. Desesperada, llamó a Brian. ¿Hola? La voz somnolienta de Brian sonó sorprendida. Brian, soy Alice. Siento llamarte tan temprano. ¿Está Tamas? ¿Tamas? No, hace días que no lo veo. ¿Ha pasado algo? Se llevó a Mate. Y no contesta el teléfono. ¡Mierda! Brian se despertó inmediatamente. No dijo nada. ¿Quieres que vaya? No, necesito pensarlo. Si se pone en contacto contigo, por favor, llámame. Alice colgó el teléfono y trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debo hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Pero eso ayudaría? Tamas es el padre de Mate. Tiene los mismos derechos sobre su hijo que ella. Fue a la habitación de su hijo y empezó a mirar lo que faltaba. Su mochila, sus juguetes preferidos, su ordenador portátil, algunos libros. No parecía una decisión espontánea. Estaba claro que Tamas planeaba llevarse a Mate. De repente se acordó del dinero. «También me llevo el dinero», escribió. Alice corrió a su ordenador para comprobar su cuenta bancaria. Se conectó y respiró aliviada. La misma pequeña cantidad que había dejado seguía en la cuenta. Tamas aún no había ido al banco, pero ¿sabía él que la mayor parte del dinero había desaparecido? ¿Que ella se le había adelantado y se lo había llevado antes que él? Alice fue al desván y comprobó el escondite. El dinero estaba allí, a buen recaudo. Al menos era una pequeña victoria. Volvió a la cocina e intentó llamar de nuevo a Tamas. No tuvo suerte. Entonces marcó el número de Victoria. «Vicky, siento llamarte tan temprano. Tengo un problema. Tamas se ha llevado a Mate». «¿Qué? ¿Cómo ha ocurrido?» Alice se lo contó todo. La traición de Tamas, su conversación de ayer, el mensaje de la mañana. «Se fue a casa de su madre», terminó. Irma dijo que había vuelto a casa, como si su hogar estuviera allí, no con nosotros. «Ese cabrón», se indignó Victoria. «No tenía derecho a llevarse a Mate sin su permiso». «¿Qué hará la policía? Es su padre. Y probablemente dirá que yo lo sabía, que le dejé. Al menos tienes que intentarlo», insistió Victoria. «Y necesitas un abogado, ya». Un abogado. Alice sintió que una nueva oleada de desesperación la invadía. «Quiero decir, lo necesito, pero ahora no importa. Conozco a un buen abogado, es pariente mío. Hablaré con él, concertaré una cita. Y tú escribe una declaración a la policía, ¿me oyes?» Alisa asintió, aunque su amiga no podía verla. «De acuerdo. Gracias, Vicky». Colgó el teléfono y miró el reloj. 8:30 de la mañana. La vida
que ayer le había parecido complicada pero al menos comprensible, se había convertido en un caos de la noche a la mañana. Alice fue al baño y se lavó la cara con agua fría, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía que actuar, no sentarse a llorar. Primero, la policía. Segundo, el abogado. Recuperaría a Mate, costase lo que costase. En la comisaría, Alisa fue recibida por un joven agente que escuchó atentamente su historia. Verá, señora Kovacs, se trata de una situación complicada, dijo, terminando sus notas. Si un padre se lleva a un hijo, no es un secuestro en el sentido legal. Tiene los mismos derechos sobre su hijo que usted, pero no tenía derecho a llevárselo sin que yo lo supiera. Vino mientras yo dormía y simplemente me lo robó. Podemos registrar su declaración, pero me temo que esto es asunto del Tribunal de Familia, no de la policía. Tiene que pedir el divorcio y la custodia de su hijo. Alisa salió de la comisaría sintiéndose aún más desamparada. El sistema que debía protegerla no podía ayudarla. Tamas podía simplemente llevarse a su hijo y nadie podía hacer nada. Intentó llamarle de nuevo, pero su teléfono estaba apagado. Marcó el número de Irma, pero no contestó. La rabia se apoderó de Alisa. No podían separarla de su hijo. No lo permitiría. En casa, Alisa se tumbó en el sofá, completamente agotada. Sus ojos se posaron en la foto que había sobre la mesa. Los tres en la playa el verano pasado, sonrientes, felices. ¿Cómo había podido cambiar tanto? ¿Cómo pudo Tamas hacerle esto a ella, a su hijo? Sonó el teléfono y a Alice le dio un vuelco el corazón. ¿Podría ser Tamas? Quizá había entrado en razón, pero era Victoria. Alice, he quedado con Richard. Te espera en su despacho dentro de 1 hora. Apunta la dirección. Alice le dio las gracias y empezó a hacer las maletas. El abogado era su única esperanza de recuperar a Mayte. Se levantó, se enderezó y respiró hondo. Tamas pensaba que podría doblegarla, pero se equivocaba. Era más fuerte de lo que él pensaba. Cuando Alice salió de casa, vio que su vecina Margaret podaba las rosas de su jardín. Cuando vio a Alice, se acercó a la valla. «Buenos días, querida. He visto a Tamas recogiendo a Mate muy temprano. ¿Se iban de vacaciones a algún sitio?» Alice se quedó helada. «¿Los viste? ¿A qué hora?» «Sobre las 5 de la mañana. No duermo temprano, mi artritis. Los vi subir al auto. El compañero parecía somnoliento. Pensé que se iban de fin de semana». «No». Alice sintió un dolor en la garganta. «Tamas se llevó a Mayte sin que yo lo supiera». Margaret jadeó. «Dios mío, ¿estás bien? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Viste a alguien más con ellos?» «No. Estaban solos». Pero Mate no lloraba, no parecía asustado, solo somnoliento. Alice asintió. Por supuesto, Mate no se resistió, confiaba en su padre, no entendía lo que estaba pasando. «Gracias, Margaret. Voy a ver a un abogado. Voy a intentar recuperar a mi hijo. Por supuesto, cariño. Si necesitas ayuda, siempre estoy aquí para ti». De camino al despacho del abogado, Alice intentó llamar de nuevo a Tamas. Esta vez el teléfono ya estaba encendido, pero él no contestó. Dejó un mensaje de voz. «Tamas, soy Alice. Sé que te llevaste a Mate. Por favor, tráelo a casa. Necesita estar con sus dos padres. No puedes llevártelo sin más. Llámame». Le temblaba la voz, pero intentó hablar con calma. La ira y la histeria no servirían de nada. Tenía que ser racional. El despacho del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien conservado. Richard era un hombre de mediana edad, de mirada atenta y modales tranquilos. «Señora Kovacs, Victoria me ha explicado brevemente su situación. Siento mucho que esté pasando por esto. Por favor, cuéntemelo todo desde el principio». Alice relató toda la historia. La traición de Tamas, su regreso y las promesas de arreglarlo todo, la desaparición de Mate. ¿Y dice que amenazó con llevarse el dinero? Sí, escribió. Yo también me llevo el dinero.
Pero yo, Alice dudó, había retirado la mayor parte del dinero de nuestra cuenta conjunta antes, después de enterarme de su infidelidad. Richard asintió. Has sido muy inteligente por tu parte. Ahora, sobre tu hijo. La ley suele estar del lado de la madre en estas situaciones, sobre todo cuando se trata de un niño en edad escolar. Presentaremos una demanda urgente para recuperar al niño y darle a usted la custodia completa temporal. ¿Con qué rapidez? Normalmente, estos casos se estudian en el plazo de una semana, pero intentaré acelerar las cosas, dadas las circunstancias. ¿Una semana? Alice sintió que volvía su desesperación. No puedo esperar una semana. Mi hijo está allí, con él y con su madre, que siempre me ha odiado. Comprendo tus sentimientos, respondió con calma Richard, pero tenemos que actuar dentro del marco legal. Cualquier acción precipitada solo puede empeorar la situación. ¿Qué puedo hacer ahora? Alice asintió, dándose cuenta de que no tenía elección. Intenta contactar de nuevo con tu marido, pero no le amenaces ni te enfrentes a él. Ofrezca una solución pacífica a la situación. Diga que quiere discutir los términos. Mientras tanto, prepararemos todos los documentos necesarios. Al salir del despacho del abogado, Alisa se sintió un poco más segura. Tenía un plan de acción y apoyo profesional, pero la idea de que Mate estuviera allí ahora, con Tamas e Irma, que ni siquiera le dejarían hablar con ella, le rompió el corazón. Subió al coche y sacó el teléfono. Volvió a marcar el número de Tamas y saltó el buzón de voz. Esta vez dejó un mensaje diferente. Tamas, hablemos. No quiero pelear, no quiero un juicio. Solo quiero ver a mi hijo. Llámame, por favor. Colgó y arrancó el coche. Iba a ser un día largo, tal vez una semana larga. Pero lo superaría por Mate. No se rendiría sin luchar. Conduciendo a casa, Alice se sintió traicionada y devastada. Nunca había pensado que Tamas haría algo así, llevarse a su hijo en secreto, privarla de la oportunidad de despedirse. ¿Cómo podía hacerle eso a la mujer con la que había vivido 16 años? ¿Cómo podía hacerle eso a su propio hijo? La casa vacía la recibió con un silencio espeluznante. La ausencia de Mate se sentía físicamente. No había sonidos de sus juegos de ordenador, ni juguetes esparcidos, ni risas. Alisa se sentó en la cama de su hijo y cogió su osito de peluche favorito, que Tamas no se había llevado por alguna razón. Tal vez Mate pensara que ya era demasiado mayor para los juguetes, pero ella sabía que seguía durmiendo con el osito en las noches especialmente inquietantes. «Te traeré de vuelta, Mate», susurró, aferrando el juguete. Por la mañana, Alice se despertó con la cabeza pesada. Había pasado la noche sin dormir, y cada susurro la hacía saltar, esperando que fuera Mate quien volvía. Pero la casa estaba vacía y silenciosa. Cogió el teléfono, pero no había ningún mensaje de Tamas. Alice marcó su número, que estaba encendido, pero nadie contestó. Decidió comprobar su cuenta bancaria, sintiendo que la ansiedad aumentaba. Al conectarse a la banca en línea, Alice vio lo que temía. La cuenta estaba vacía. Tamas había conseguido retirar los 500 que le quedaban. Era simbólico. Se había llevado todo lo que podía. A su hijo, lo último que le quedaba de dinero, incluso su tranquilidad. Pero no se llevó lo principal, susurró Alice mirando la pantalla. Sus principales ahorros estaban a buen recaudo en casa. Decidió ir al banco en persona para conseguir el extracto de la retirada de Tamas, un documento que podría necesitar para el juicio. Mientras se preparaba, sonó el timbre. Margaret estaba en la puerta con un plato de bollos recién horneados. Creía que no te apetecía cocinar ahora, le dijo tendiéndole el plato. Alisa dejó pasar a su vecina y le agradeció su preocupación. Estoy intentando aguantar. Ya he ido a ver a un abogado, pero va a llevar tiempo. Eso que dices es terrible. Margaret sacudió la cabeza. Hace tiempo que sospechaba que le pasaba algo. ¿Qué quieres decir?, desconfió Alice. Margaret se hundió en una silla, preparándose obviamente para un relato detallado.
Hace cosa de un mes, le vi con una joven en el centro, una rubia, guapísima, ¿sabes? Al principio pensé que era algún pariente, pero se estaban besando cerca de su coche. No en plan familiar, si me entiendes. Alice asintió, sintiendo algo frío en el pecho. La vi entrar en su coche unas cuantas veces, continuó Margaret, siempre a altas horas de la noche cuando supuestamente él trabajaba hasta tarde. ¿Sabes quién es? Preguntó Alice en voz baja. Trabaja en una peluquería del centro, enfrente del café al que suele ir esa chica. Podrías. Por supuesto, querida. Margaret le dio unas palmaditas en la mano. Hablaré con Linda. Si alguien conoce todos los cotilleos de la ciudad, es ella. En el banco, Alice fue recibida por un empleado comprensivo que imprimió rápidamente todos los documentos necesarios. Mirando el extracto, Alice vio que Thomas había sacado dinero anoche a través de un cajero automático de la estación de tren. Era extraño, la casa de su madre estaba en otra parte de la ciudad. Cuando volvió a casa, encontró a Margaret esperándola impaciente en la puerta. «He hablado con Linda», le dijo emocionada su vecina. «Alice, no te lo vas a creer». Entraron en la casa y Margaret, que apenas podía contener su emoción, empezó a contarles. Se llama Lorraine Baker. Es camarera en el León de Oro, el mismo restaurante del que encontrasteis el recibo en el bolsillo de Thomas. Alice se sentó, sintiendo que le flaqueaban las piernas. «Cuéntame más». «Tiene 25 años», Margaret hizo una pausa significativa. 15 años menos que Thomas. Linda dice que presumió en la peluquería de que salía con un constructor de éxito que pronto sería socio de una gran empresa. ¿Socio? Alice sonrió con amargura. Nunca tuvo ambiciones de ascender en su carrera. Creo que le contó a su amante una historia diferente. Margaret se inclinó más hacia ella, y eso no es todo. Linda dice que las vio juntas el fin de semana pasado. La tal Lorraine le contaba a su amiga que su pretendiente por fin se divorciaba y podían estar juntos oficialmente. Alice se cubrió la cara con las manos. Así que llevaba mucho tiempo planeando esto. «Eso parece, cariño», suspiró Margaret. «Pero ¿por qué se ha llevado a Mate? En tales historias los hombres suelen huir solos hacia sus jóvenes amantes, dejando atrás a sus hijos». Esta pregunta atormentaba a la propia Alice. Nunca había sido un padre especialmente cariñoso. Quería a Mate, pero no pasaba mucho tiempo con él. A menudo se perdía los actos escolares, rara vez le ayudaba con los deberes. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero tengo que averiguarlo». Cuando Margaret se marchó, Alice marcó el número de Victoria, pero su amiga no contestó. Así que decidió llamar a Silvia, una amiga común que trabajaba en la administración municipal y conocía a mucha gente en la ciudad. «Alice». Silvia sonaba sorprendida. «Estaba a punto de llamarte. Me he enterado de lo que ha pasado». «Estoy intentando aguantar», suspiró Alice. «Silvia, ¿conoces a una chica llamada Lorraine Baker? Trabaja en el Golden Lion». La pausa al otro lado de la línea fue reveladora. «Sí la conozco», contestó finalmente Silvia. «Es la novia de Thomas. No quería decírtelo, creía que lo sabías». «Sé lo de su infidelidad, pero no sabía su nombre». Intentó hablar Alice con calma. «Todo lo que sabes». «Bueno, ella trabaja en el León de Oro desde hace unos años. Es joven, atractiva, pero tiene fama de ser voluble en sus relaciones. Antes de Thomas, salía con Richard Mason, el dueño del restaurante». «Entonces, ¿busca a hombres ricos?», respondió Silvia con cautela. «Pero Thomas no es rico, ¿verdad?», le mintió. Alice sintió amargura en la garganta. Dijo que pronto sería socio de la empresa. «Ah», Silvia guardó silencio un momento, «eso lo explica todo. Mindy, mi prima, también trabaja en el León de Oro. Me contó que Lorraine presumía de que su nuevo novio le iba a comprar un coche y se iban de viaje a Italia». Alice se rió involuntariamente, con amargura, sin alegría. «¿Un coche? ¿A Italia? ¿Con qué dinero?».
A veces apenas llegábamos a fin de mes. Eso fue lo que sorprendió a Mindy. Sabía quién era Tamas. Lo había visto varias veces cuando venía a recoger a Lorraine después de su turno. De repente, Alice recordó el dinero que faltaba de su cuenta conjunta, el dinero que supuestamente Tamas le había prestado a Brian. Creo que se estaba gastando nuestros ahorros en ella. Lo más probable, suspiró Silvia. Pero, Alice, hay algo más. ¿Qué? Mindy dijo que Tamas había estado muy tenso últimamente. Un día se peleó con Lorraine en el restaurante. Ella le exigía que te dejara, y él dijo que no podía irse así como así porque le quitarías la mitad de su dinero. ¿Qué dinero? Alice estaba realmente sorprendida. Solo tenemos nuestros ahorros conjuntos en la cuenta. No lo sé. ¿Tenía otros ingresos que tú no supieras? Parecía poco probable, pero Alice ya no estaba segura de nada. Los últimos días le habían demostrado que no conocía al hombre con el que había vivido 16 años. Y una cosa más, añadió Silvia en voz más baja. Lorraine les dijo a sus amigas que cuando ella y Tamas estuvieran juntos, ella ya no tendría que trabajar. Él le proporcionaría una vida de lujo. ¿A costa de qué? Alice sintió que su dolor de cabeza crecía con cada nuevo dato. Pero, Alice, Silvia vaciló, creo que deberías saberlo. La semana pasada Lorraine estuvo hablando con alguien por teléfono durante el descanso. Dijo algo así como, cuando nos llevemos al niño, tendrá que mantenernos. Alice sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué? Repite eso. Cuando nos llevemos al niño. Mindy no oyó el resto de la conversación, pero recordó esta parte. Alice casi dejó caer el teléfono. De repente, todo encajó. Tamas no se llevó a Mate porque lo quisiera más que a ella. Usó a su hijo como palanca, como forma de manipulación. Si Mate estaba con él, ella tendría que aceptar las condiciones de divorcio que él quisiera. «¿Alice? ¿Estás ahí?», preguntó Silvia alarmada. «Gracias por decírmelo. Hay más». Mindy dijo que Lorraine y Tamas habían desayunado en un restaurante esta mañana. Lorraine presumía de que por fin iban a estar juntos en cuanto solucionen este último problema. El último problema. Debía de ser ella, Alice, el último obstáculo para su pijama. «Gracias de nuevo, Silvia. Me tengo que ir». Alice colgó el teléfono y se sentó en el sofá, intentando comprender todo lo que había oído. Parecía que Tamas llevaba una doble vida, y quizá no solo durante los últimos meses. Le mentía a ella, mentía a Lorraine, creaba una imagen de hombre de éxito que en realidad no existía. Pero, ¿por qué de repente decidió llevarse a Mate y huir con su madre? Algo no cuadraba en esta historia. Sonó el teléfono. Era el abogado, Richard. «Señora Kovacs, hay novedades. El tribunal estudiará nuestra solicitud de una vista urgente sobre la custodia temporal mañana a las 10 de la mañana. ¿Tan pronto?». Alice se sorprendió. «Conozco a gente en el tribunal». Richard sonreía ligeramente. «Además, su situación es realmente urgente. Prepárate para aportar todos los documentos de los que hablamos». «Por supuesto. Pero, Richard, he aprendido algo nuevo. Parece que Tamas está utilizando a Mate para presionarme. Tiene una amante y lo han planeado juntos». El abogado guardó silencio. «Es una acusación grave. Solo son palabras de testigos que oyeron a la amante hablar de ello, pero podemos utilizar el hecho de la infidelidad como argumento. Ven mañana a las 9. Prepararemos la vista». Alisa le dio las gracias y colgó el teléfono. Mirando por la ventana, intentó comprender dónde estaba Mate ahora, qué sentía, si entendía lo que estaba pasando. Tamas le había recogido por la mañana, cuando el chico aún no estaba del todo despierto. Tal vez le dijo que iban a pescar o a algún otro viaje corto. Probablemente, Mate ni siquiera se había dado cuenta de que no iba a volver a casa. La idea de que Tamas utilizara a su hijo como moneda de cambio llenó a Alice de fría rabia.
¿Cómo podía hacerle esto a su propio hijo? ¿Cómo podía no pensar en cómo afectaría a Mate? Entonces recordó algo que había dicho Silvia. Lorraine y Tamas desayunaron juntos esta mañana, pero se suponía que Tamas estaba en casa de su madre con Mate. Algo no cuadraba. Alice llamó a su abogado. Richard, tengo una pregunta más. Si Tamas ha llevado a Mate a casa de su madre, pero está pasando tiempo con su amante en la ciudad, ¿puede eso ayudarnos en nuestro caso? Por supuesto, respondió el abogado. Demuestra que no se preocupa por el interés superior del niño. ¿Estás seguro de que no está con su hijo? Mi amigo lo vio con su amante en un restaurante esta mañana. Mate debe haberse quedado con su madre. Eso es importante. Trae los contactos de los testigos que puedan confirmarlo mañana. Alice intentó llamar de nuevo a Tamas, pero no contestó. Así que marcó el número de su madre. Irma descolgó al quinto timbrazo. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. Quiero hablar con Mate. Está ocupado. Irma, por favor. Alice intentó hablar con calma. Es mi hijo. Tengo derecho a oír su voz. Tamas dijo que no le dieras el teléfono, la cortó su suegra. Eres una mala madre, Alice. ¿Dónde está Tamas ahora?, preguntó Alice de repente. La pausa duró demasiado. Se fue por negocios. Volverá pronto. ¿Por negocios o con Lorraine en el restaurante? Irma cambió bruscamente de tono. No sé de qué me hablas. No llames más aquí. La conexión se cortó. Alice sintió una extraña satisfacción. Había dado en el clavo. Irma no parecía saber nada de la amante de su hijo, o al menos que pasaba tiempo con ella en vez de estar con Mate. Alice se despertó antes que su despertador. Hoy era un día importante. La vista judicial para la custodia temporal de Mate. Eligió cuidadosamente su ropa, un estricto traje azul marino, pocas joyas y un peinado discreto. Su abogado le aconsejó que se mostrara seria y responsable. De camino al despacho de Richard, volvió a intentar llamar a Tamas. Esta vez, para su sorpresa, él contestó. Sí, te escucho. Su voz sonaba cansada, sin la agresividad habitual. Tamas, hoy es la vista por la custodia de Mate, dijo Alice con calma. A las 10 de la mañana, en el juzgado municipal. ¿Qué juzgado? ¿Qué? ¿Has pedido el divorcio? Sonaba irritado. Sí. Después de secuestrar a tu propio hijo y desaparecer con nuestros ahorros, ¿esperabas otra cosa? Yo no he robado nada. Mate es mi hijo como el tuyo. Entonces, ¿por qué no me dejas hablar con él? ¿Por qué te lo llevaste a escondidas mientras yo dormía? Tamas se quedó callado unos segundos. De acuerdo, iré al juzgado, pero no conseguirás nada, Alice. Mate se quedará conmigo. Ya veremos. Alice dio por terminada la conversación, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. En el despacho del abogado la esperaban Richard y una joven a la que presentó como su asistente. ¿Estás preparada?, preguntó Richard, revisando los documentos. ¿Tienes todos los papeles necesarios? Alice puso una carpeta sobre la mesa. Extractos bancarios, copias de los documentos de la casa, declaraciones de testigos de que Tamas pasaba tiempo con su amante mientras Matt estaba en casa de su abuela. Richard asintió. Bien. Recuerda, habla con calma, no muestres agresividad, aunque Tamas te provoque. El juez Morris, que llevará el caso, valora el autocontrol. Una hora más tarde, estaban sentados en la sala del tribunal. 5 minutos antes de que empezara la vista, entró él, acompañado de su abogado, un hombre bajo, calvo y de mirada afilada. Su abogado es William Foster, susurró Richard. Un buen abogado, pero no el mejor en derecho de familia. El juez Morris, un hombre mayor con una impresionante barba gris, entró en la sala y abrió el proceso. En primer lugar, Richard tomó la palabra y expuso claramente la situación. El secuestro del niño, la desaparición de los fondos comunes, la negativa del padre a permitir que la madre se pusiera en contacto con su hijo. También subrayó que Tamas había dejado al niño con su abuela, mientras él pasaba tiempo con su amante.
En cuanto al abogado de Tamas, Foster intentó pintar un cuadro diferente. Señoría, mi cliente no secuestró a su hijo, simplemente lo llevó con su madre para protegerlo del comportamiento inestable de su mujer, que amenazaba con dejarle sin un céntimo. El juez escuchó a ambas partes y preguntó a Tamas: «Señor Kovacs, ¿por qué se llevó a su hijo sin que su madre lo supiera? ¿Y por qué no le permite comunicarse con él?» Tamas miró avergonzado a su abogado. Temía que pudiera hacerle daño a Mate. ¿Tiene alguna prueba de esta agresión? El juez le miró penetrantemente. Bueno, ella me gritó, me amenazó. Señor Kovacs, tenemos pruebas de que el día que supuestamente estaba con su hijo en casa de su madre, usted desayunó en el restaurante Golden Lion con una mujer llamada Lorraine Baker. ¿Es esto cierto? Tamas se puso blanco. Estaba haciendo una pregunta relacionada con el trabajo. A las 7 de la mañana, el juez miró los documentos. Y se ha estado reuniendo con esta mujer regularmente durante los últimos 3 meses, gastando importantes cantidades de dinero del presupuesto familiar. El abogado de Tamas le susurró algo, pero el juez ya lo había entendido. Creo que el panorama está bastante claro. Concedo la custodia temporal del menor Mate Kovacs a su madre, Alisa Kovacs. El padre tendrá derecho a reunirse 2 veces por semana bajo la supervisión de un asistente social hasta que se determine el régimen de custodia permanente. Alice, Richard y el agente judicial llegaron a casa de Irma 1 hora más tarde. La anciana abrió la puerta con una expresión abiertamente hostil. ¿Qué quieren? El alguacil mostró los documentos. Una decisión judicial para transferir la custodia temporal de Mate Kovacs a su madre. Por favor, traiga al niño. Tamas no lo permitió, comenzó Irma, pero el alguacil la interrumpió. Señora, se trata de una orden judicial. La desobediencia se considerará una violación de la ley. Irma les dejó entrar en la casa a regañadientes. Mate estaba sentado en el salón jugando a un videojuego. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella. «¡Mamá!», sonaba aliviado. «¿Has venido a buscarme?». Alice abrazó a su hijo con fuerza. «Por supuesto, cariño, pero papá dijo que no querías verme», murmuró confuso el niño. «Eso no es cierto, Matt», le acarició la cabeza a Alice. «Papá acaba de cometer un error». Mientras Mate hacía las maletas, Irma se acercó a Alice. «Estás destruyendo la familia», dijo con odio. «Tamas dijo que le habías traicionado, por eso se llevó a Mate». «Tu hijo mintió», replicó Alice con calma. «Fue él quien me engañó con la joven camarera, se gastó nuestros ahorros en ella y luego secuestró a Mate para chantajearme». Irma se estremeció, pero se recuperó rápidamente. «No te creo. Pregúntale por Lorraine Baker». Alice cogió el bolso de Mate. De camino a casa, Mate estuvo callado y pensativo. Solo cuando llegaron a su casa preguntó: «¿Ya no vamos a vivir con papá?». Alice suspiró. «No, cariño. Dijo que te habías quedado con todo nuestro dinero y que querías dejarnos». Mate la miró con ojos atentos. «Eso no es verdad, Mate». Alice abrazó a su hijo. «Yo nunca te dejaría». Tamas estaba sentado en la barra, mirando fijamente su cerveza. Había sido un día desastroso. Había perdido en los tribunales, había perdido la custodia de su hijo, y cuando regresó a casa de su madre, se enteró de que Alice ya se había llevado a Mate. Sonó el teléfono, era Lorraine. Contestó de mala gana. «¿Sí? ¿Dónde estás?». Sonaba irritada. «Habíamos quedado hace 1 hora». «No puedo hacerlo ahora, Lorraine. Estoy en problemas». «¿Qué clase de problemas?». «Prometiste mostrarme esa casa hoy. Dijiste que nos mudaríamos la semana que viene». Tamas se frotó las sienes. «Las cosas han cambiado. Alice se ha llevado a Mate». «¿Y?». Lorraine sonó sorprendida. «Dijiste que habías pensado en todo, que ella no podría hacer nada». «Me equivoqué», dijo Tamas en voz baja. «Era más lista de lo que pensaba». «¿Y el dinero?». La voz de Lorraine se volvió suspicaz. «Dijiste que tenías suficiente dinero ahorrado para empezar una nueva vida».
Ahora no puedo hablar de eso. Dios mío. Lorraine se rió, pero no era divertido. Me mentiste, ¿verdad? No tienes dinero y no vas a ser socio de esa constructora, ¿verdad? Tamas guardó silencio. Todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Sabes qué, Tamas? La voz de Lorraine era gélida. Olvida mi número. No voy a perder el tiempo con un pobre trabajador de la construcción que ni siquiera puede mantener a su propia mujer y a su hijo. La conexión se cortó. Tamas dejó caer el teléfono sobre la mesa con impotencia. Lorraine lo había dejado en cuanto se enteró de que no podía proporcionarle el nivel de vida que había prometido. No quería volver con su madre. Irma ya había montado un escándalo cuando se enteró de lo de Lorraine. Había gritado que había deshonrado a la familia, que se comportaba como un adolescente irresponsable, no como un hombre adulto. Alice no le había caído especialmente bien antes, pero ahora que se había enterado de cómo Tamas había estado engañando a su mujer y gastando el dinero de la familia en su amante, incluso ella reconocía que había actuado indignamente. Cuando Tamas regresó por fin a casa de su madre, ya era tarde. Irma estaba sentada en la cocina, mirándole con severidad. «Has estado bebiendo». «No empieces», refunfuñó él, tirando la chaqueta en una silla. «Creía que ibas a traer a casa a un hombre de éxito». Sonaba decepcionada. «En lugar de eso, tengo que alimentar a un borracho en paro que engañó a su mujer y utilizó a su propio hijo». «No estoy en paro», espetó Tamas, «y no he utilizado a Mate». «¿En serio?». Irma lo miró con desafío. Tamas no contestó. Ya se estaba arrepintiendo de haber vuelto con su madre, pero ¿a dónde más podía ir? «Mañana iré a trabajar», dijo finalmente, «y encontraré un apartamento. No te preocupes, no estaré a tu espalda». «¿Y cómo pagarás el apartamento?», preguntó Irma con escepticismo. «Tu sueldo de obrero de la construcción apenas cubrirá el alquiler, por no hablar de la pensión alimenticia que tendrás que pagar». Tamas no había pensado en la pensión. Por supuesto, Alisa la reclamaría, y el tribunal, que ya se había puesto de su parte en la cuestión de la custodia, sin duda concedería la cantidad máxima. «Yo me encargaré», respondió con una terquedad que no sentía. A la mañana siguiente, Tamas fue a la obra. Su jefe le recibió con una mirada fría. «Kovacs, tenemos que hablar». En la oficina le esperaban noticias desagradables. «Has faltado 3 días sin avisar. El proyecto casi descarrila por tu ausencia». «Tuve problemas familiares», intentó excusarse Tamas. «Eso no me interesa», le cortó el jefe. «No podemos mantener a empleados poco fiables. Llévate tus pertenencias y tu paga». Ese fue el golpe final. Tamas se quedó de pie en medio de la obra, con el sobre del finiquito en la mano, y sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. En pocos días lo perdió todo: su mujer, su hijo, su amante y su trabajo. Lo único que le quedaba era su madre, que lo miraba como una completa decepción. Alice estaba sentada en el despacho de Richard, discutiendo los detalles del divorcio. «Quiero acabar con esto cuanto antes», dijo. «El compañero necesita estabilidad». «Entiendo», asintió el abogado. «Podemos solicitar el divorcio debido a circunstancias insalvables, la infidelidad de su marido. Dadas todas las pruebas y la decisión del tribunal sobre la custodia temporal, estoy seguro de que también te concederán la custodia permanente». «¿Y la parte económica?». «Según la ley, tienes derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, además de la manutención de los hijos». «Pero si Tamas pierde el trabajo, ¿cómo lo sabes?», se sorprendió Alice. «Tengo mis fuentes», sonrió Richard. «Le han despedido esta mañana por absentismo. Eso dificulta la manutención, pero no le exime de su obligación de mantener al niño». Alice asintió. «No quiero quitárselo todo. Estás siendo demasiado generoso», dijo Richard. «Después de todo lo que ha hecho, sigue siendo el padre de Mate», replicó Alice en voz baja. «Y aunque nunca le perdonaré que me traicionara e intentara quitarme a mi hijo,
No quiero que Mate me culpe nunca de haber destruido a su padre. De camino a casa, Alice reflexionó sobre lo rápido que había cambiado su vida. Hace apenas una semana, era una esposa, un ama de casa, una mujer que nunca había tomado decisiones importantes por sí misma. Ahora se enfrentaba a la necesidad de construir una nueva vida para ella y su hijo. Richard llamó. Olvidé decírtelo. Tamas tiene derecho a ver a Mate este jueves y el sábado. Gracias, respondió Alice. Se lo diré a Mate. El sol primaveral inundaba la cocina de luz cálida. Alice miró los documentos que acababan de llegar por correo, la confirmación oficial del divorcio y la decisión del tribunal de conceder a Mate la custodia completa. Papeles que por fin pondrían fin a 16 años de matrimonio con Tamas. Pasó los dedos por el sello del tribunal, sintiendo no el dolor que esperaba, sino un extraño alivio, como si la pesada piedra que pesaba sobre su corazón desde hacía meses hubiera desaparecido por fin. Después de romper con Tamas, temía que Mate se retrajera y se distanciara de ella, pero ocurrió lo contrario. Se volvió más responsable, la ayudó, hizo nuevos amigos en la escuela. Claro que sí, se acercó y abrazó a su hijo. Entonces nos vemos para cenar. Cuando la puerta se cerró tras Mate, Alice miró su reloj. Le quedaba media hora para empezar la jornada laboral. Hacía 4 meses que había aceptado un trabajo de recepcionista en una clínica local, un empleo que le permitía mantener a su familia y tener un horario flexible para pasar tiempo con su hijo. La pensión alimenticia de Tamas era escasa. Tras perder su trabajo en la construcción, apenas llegaba a fin de mes, pero Alisa no se arrepentía. La falta de apoyo económico de su ex marido le hizo creer en sí misma. Pasaron el fin de semana renovando la antigua habitación de Tamas, convirtiéndola en una acogedora sala de estar. Margaret les ayudó a elegir el papel pintado, y su hijo Thomas, que era renovador, les ayudó gratis con los trabajos más difíciles. ¿Crees que estas cortinas funcionarán? Alice sostenía muestras de tela junto a la ventana. Definitivamente verdes, dijo Mate. Como el parque al que fuimos en verano. Sonrió, recordando su primera excursión en solitario, un viaje a la playa. Cogieron una tienda de campaña y sacos de dormir y se pusieron a conducir, parando en los campings. Fue el mejor verano de sus vidas. Por la noche, cuando Mate ya dormía, Alice se sentó en el nuevo sofá de la habitación recién reformada. Miró las fotos de la pared, nuevas, tomadas después de Tamas. Ella y Mate en la playa, en la montaña, en el parque de la ciudad. Sonrientes, reales. El teléfono vibró. Un mensaje de Tamas. ¿Me das mi ropa de invierno? Mi madre me echa. He encontrado una habitación en el piso de Don. Alice contestó con calma. Las cosas están en cajas en el garaje. Puedes recogerlas mañana cuando estemos en el trabajo y en el colegio. La llave está debajo de la maceta. No sintió ni compasión ni regodeo. Su felicidad ya no dependía de las decisiones de los demás. Estaba construyendo su nueva vida por sí misma, y ya ninguna traición podría sacudir su mundo.